Solo creer, todo es posible. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo le bendiga, hermanos. Todos son bienvenidos a la casa de la corrección. Espero que hoy hayan venido dispuestos a escuchar la palabra, a recibirla de muy buena manera. Amén. Vamos a orar primero, antes de leer la escritura. Padre celestial, creador de los cielos y de la tierra, grande y poderoso eres tú, santo es tu nombre. Santo es tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Pedimos, Padre, que tú vengas en esta hora en la forma del Espíritu Santo y tomes el control absoluto de este lugar, de esta atmósfera y de cada alma aquí, Señor, aquí presente. Padre, te rogamos que tú, por favor, nos ayudes y que abra los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra, Señor, haya cabida dentro de nuestros corazones, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que seas tú con aquellos que nos están viendo a través de la red, allá en otras regiones, aquí en Colombia y a través del mundo. Pedimos que tú también les hables a ellos, Señor, y ellos también puedan sentir tu presencia. Lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, y te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, vamos a leer la escritura en Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. Isaías capítulo 6, verso 1 al 8. Dice así la escritura en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los querubines, de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Bueno, esta escritura que acabamos de leer es el texto base del mensaje: la influencia de un hombre sobre otro. La influencia. Entonces leímos el pasaje de Isaías 6. En aquel tiempo había un hombre llamado Usías, que era un rey de Israel, y en ese tiempo estaba Isaías como el profeta de ese momento, un profeta mayor. Entonces dice la escritura anterior a esto, y dice el mensaje que Isaías vivía allí en el castillo, por decir así, en donde vivía el rey, porque él se había apoyado en el brazo del rey. O sea, él confiaba en el rey y a él lo llevaron a vivir allá. Ellos eran muy buenos amigos. Es más, dice el mensaje
que el profeta Isaías admiraba a Uzías como si fuese un superhéroe. Lo admiraba mucho porque este rey dio muy buen ejemplo. Le obedecía a Dios y fue tremendamente bendecido por obedecer a Dios. Lamentablemente, ahorita cuando sigamos la predicación nos vamos a dar cuenta que Uzías cometió un error. Entonces, ¿qué pasó con eso? Isaías, que había puesto toda su confianza en él porque el hombre era temeroso de Dios, pero cuando Isaías vio que este rey cometió un error, ahorita ese Isaías se puso a temblar, entró en desesperación. Y ahorita lo vamos a leer. Quiero aclarar algo con lo que leímos ahorita, que dice que Isaías vio las faldas. Aquí habla que la gloria de Dios y que tenía faldas. Dice así: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy un hombre muerto. Perdón. ¿Alguien me ayuda a encontrar en qué parte nombra las faldas? En el 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vamos a aclarar este punto porque en este punto siempre hay confusión. Cualquiera pudiera decir: sí ve que Dios no es como ustedes dicen y es la Santísima Trinidad. Pues no es así, porque esta palabra en la Biblia significa ángeles, seres que le seguían. Eso quiere decir las faldas de Jehová. Amén. Eran seres celestiales, o sea, habían ángeles, querubines, serafines. En este caso los serafines eran los que volaban alrededor de él y decían: santo, santo, santo es el nombre de Dios Todopoderoso. Aclaremos ese punto porque hay gente en la red, hay gente nueva y puede pensar: ¿cómo así que Dios tiene falda? Si Dios es hombre. Y siempre se ha predicado aquí que la Santísima Trinidad, eso no existe. Amén. Entonces, por eso aclarar este punto. Amén. Entonces vamos a leer del mensaje y vamos a aclarar qué es lo que pasa con la influencia de un hombre en otro. Entonces, uno de los mayores ejemplos que hay aquí en la Biblia es, en este caso, Isaías, que miraba a Uzías, que fue un buen rey hasta cierto punto. Pero podemos tomar otro ejemplo y lo podemos traer acá. La mayor influencia que nosotros tenemos en nuestras casas cuando éramos niños son nuestros padres, ¿cierto que sí? La mayor influencia incluso. Ellos son nuestros guiadores. Mientras que usted llega al momento en el que se encuentra con Dios o Dios se encuentra con usted y le presenta el plan de salvación. Amén. Hay otros que son nuestros influenciadores, por decir así, que son en la escuela. Los maestros también influencian a los jóvenes y nos influenciaron. ¿Cuántos no tomaron de pronto el ejemplo de algún profesor que fue duro con usted para corregirlo y eso le sirvió? Otros profesores que fueron muy amorosos y le trataron con mucho cariño y eso influenció, ¿cierto?, al carácter del joven, de la joven que hoy día quizás ya tenga su hogar y todo, ¿cierto? Entonces siempre, incluso en nuestra era, te hablan de influenciadores y eso hoy día es como un trabajo y muchos jóvenes anhelan ser como esos influenciadores. ¿Pero qué? Son malas influencias, porque ¿qué es lo que ellos manejan? El mundo, todo el sistema mundanal. Y hoy mucha gente piensa, y los jóvenes han adoptado, que el ser influencer, hoy día lo que es influencer o un influenciador, eso es un trabajo y es una profesión. Y la gente ya no quiere hacer nada. Incluso en nuestro medio, que manejamos lo de la óptica, lo de la salud visual, contratamos una optómetra que no tenía mucha como vocación y hubo un incumplimiento y alguien nos dijo: no, lo que pasa es que ella quiere ser influencer. Y como así, sí, nosotros miramos la red, ella sueña con ser influencer, o sea, la carrera que estudió no le importa, solamente es para ganar dinero y sostenerse, mientras que llega a la fama y llega a ser influenciador. Entonces, uno terrible, uno pensaría que la educación, todo el mundo tiene hoy día la educación como un absoluto, no es que usted tiene que estudiar para llegar a ser alguien en la vida, eso es lo que le han enseñado a uno, ¿cierto? Y le enseñaron, pero la derecha era haber dicho: mire, primero busque primeramente el reino de Dios y justicia, el resto de la cosa viene por añadidura. No, siempre se nos metió eso en la cabeza. Usted tiene que estudiar para ser alguien en la vida, y alguien en la vida era ser más que los demás.
Cuando la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta a sí mismo será humillado. Entonces, miren que la influencia que se maneja, ¿no? Los mismos padres y uno mismo, si no mira la palabra y no guía en base a la palabra, va a influenciar más a los muchachos, porque entonces la mente tiene que ser autosuficiente y ser más que los demás, y si saca malas notas en el colegio es un problema. No, tengamos en cuenta que lo más importante no es eso, y seamos una buena influencia. Entonces hay muchas influencias. Hoy teníamos la influencia de la política. Miren la política lo que hace, que ponían a la gente a pelear y hasta a matarse. Sí, así es. Por un político, por una idea. Cuando sabemos por el mensaje que son media docena del uno y una docena y 6 del otro. Son la misma cosa, entre ellos arreglan todos los asuntos y la gente mata. Por influencias. Influencia. Entonces mire, Isaías fue influenciado por este hombre. Y la misma Biblia dice, toma lo bueno y desecha lo malo. Sí, pero aquí hay una gran enseñanza que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a leer qué dice el mensaje al respecto de esa influencia. Dice que este joven rey, siendo influenciado por su padre cuando él era un joven, él enseñó a Israel los preceptos de Dios. Y luego de repente él cambió en sus últimos días y enseñó contra Dios. Y su propio pueblo lo mató. ¿A quién? Al papá de Usías. Él fue una buena influencia para Israel, pero él mismo se le reveló a Israel en otro tiempo y fue asesinado. Ya heredó el hijo, Usías, viene Usías y empieza bien. Dice aquí la Biblia, tal como el papá, empezó muy bien, pero al final terminó mal. Pero esto no tenía que ver con su salvación, él cometió un error. ¿Y porque la Biblia dice que durmió con sus padres? Pero lo vamos a traer nosotros hoy. ¿Qué pasa si nosotros cometemos eso? Dice, él fue matado por su propio pueblo, quien el papá de Usías. Parecía como que se hubiera sido una gran lección para Usías acerca de esto. Pero nos damos cuenta que cuando Usías tomó el trono, que él comenzó exactamente en la forma en que su papá lo hizo, trayendo de nuevo las cosas de Dios, trayendo a Israel de nuevo a la adoración de Dios. Él se fortaleció. Y quiero siempre estar agradecido por él en sus días de su juventud, porque él nunca participó en política, aunque la política pudiera haber estado en contra de él, pero sin embargo él se quedó exactamente en la línea de Dios. Oiga, y ahí es donde vienen muchos y dicen, bueno, pero yo soy cristiano, yo me voy a meter a la política porque quisieras, yo puedo entrar allá y cambiar esa situación. No la va a cambiar. La misma Biblia lo dice, que eso es gobernado por Satanás. Y el mismo mensaje dice que a nosotros que una persona sea nacida de nuevo no tiene nada que hacer allá. Bueno, si Dios lo mandara a hacer algo puntual, diría yo. Pero una persona, la verdad, con el Espíritu Santo no me mete en política. No tiene nada que hacer allá. Es uno de los sistemas más perversos que hay. Y el mismo mensaje dice que no hay nada más perverso que la política y la religión organizada. Entiendan esto, religión organizada. Y siempre van de la mano, siempre cuando hay un problema con la guerrilla, quien entra a intermediar el gobierno y la Iglesia Católica. Y entre ellos arreglan todo eso. Pero como decía una parte del mensaje, o alguien hacía caer en cuenta esto, usted mira que la Iglesia Católica se mete en todo eso, pero cuando hay que ayudar a la gente, usted nunca mira que la Iglesia Católica diga, vea, vamos a meter tanta plata para ayudar a esta gente. Nunca lo hace. Antes ellos van por su tajada. Amén. Entonces dice, lo que necesitamos en los púlpitos hoy en día son hombres como Usías. No importa que la política de su iglesia o la política de alguna otra cosa, él jugó la mano de Dios hasta el final. Él esperaba hasta que él encontraba así, dice el Señor, entonces él lo hacía. Esa fue la actitud de este rey Usías. Por eso Isaías lo admiraba tanto, que al punto de que vivía ahí mismo en el palacio con él, porque ese rey se lo llevó a vivir allá porque eran muy buenos amigos. Entonces por eso era que Isaías lo admiraba tanto. Ese pequeño profeta, un joven como de su edad en el templo con él, ellos se arrodillaban juntos y oraban, sin duda, y pedían la voluntad del Señor. Y luego la comparaban con las leyes de la Biblia. Entonces, si estaban bien, Usías lo aprobaba. Si no estaba bien, él condenaba la política en base a ella. Que Dios nos dé más así. Y eso emocionaba a Isaías porque él nació profeta. Y Usías llegó a ser un héroe para Isaías. Oiga, llegó a ser un héroe. Y allí es donde cometemos el error. Usted y yo, y cualquier persona, debería poner
como su héroe es al Señor Jesucristo. Es el único verdadero héroe. Amén. Deberíamos de poner la palabra de Dios primero y apoyarnos en ella. Porque mire lo que dice aquí, él lo veía como un héroe. Y les voy a comentar algo, de pronto ustedes ya lo saben. Pero mire, a usted y a mí en esta tierra no podemos esperar que la gente nos guarde pleitesía, respeto. En algún momento te van a quedar mal. Aún su mamá, su papá, su esposa, en algún momento, si Dios lo permite, le va a quedar mal. ¿Cuándo Dios permite esas cosas? Cuando Dios sabe que usted no está apoyando su confianza en la palabra, sino en alguien o en algo. Hay gente que apoya su confianza en su trabajo, en su marido, en su esposa, en su hijo. ¿Cómo? En su trabajo, ¿no? Un negocio muy próspero que tiene, y entonces la persona se siente más y se siente que está bien cercadito, como estuvo Job en un tiempo, que estuvo cercado él y su casa. Pero Job tuvo una actitud muy diferente a la que se tiene hoy día. La gente tiene un buen trabajo, la gente piensa que no necesita más y no se acercan a Dios, ni le dan la gloria a Él. Amén. Cuando en realidad por Él es que se tiene ese trabajo, se tiene ese negocio, o usted ha prosperado, porque en realidad todo viene de parte de Él. ¿Cierto que sí? Listo. Otros ponen su confianza en la pareja, dicen: este hombre es mi vida y sin él yo me muero, o esta mujer es mi vida y sin él yo me muero. Está equivocado, porque el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, la vida es Jesucristo. ¿Cierto que sí? Ahí es donde se apoyan en su iglesia, en su denominación. Y como dice por ahí un hermano, se amarran a las enaguas del pastor y no ven nada más. No ven palabra, no ven que la Biblia dice una cosa, no la comparan, solo ven es por los ojos de esa persona y lo que esa persona dice. Un grave error, confiarse en esas cosas. Otros se confían en su intelecto o se fían de su intelecto, y es un grave error. Mire, cuando usted apoya su confianza en cosas efímeras como esa, banalidades como esa, el día que esa cosa no esté o esa persona no esté, su mundo se desbarata, porque es que en realidad su vida giraba alrededor de algo que tiene fin. Pero su vida y la mía giran alrededor de algo que no tiene fin, que es la palabra eterna del Dios Todopoderoso. Y usted hace parte de la palabra, y la palabra mora en usted. Hermano, usted es inconmovible, porque la misma Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. No se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en Jehová, en el Señor Jesucristo, que sabemos que Jehová es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Son inconmovibles. Así el mundo esté cayendo a pedazos. Si mis palabras permanecen en vosotros, y usted tiene la palabra de Dios aquí, pedid lo que queráis y os será hecho. Amén. Entonces, mire, por eso uno ve gente que es suicida, gente que después dice: no, pues esta me la hizo, yo me la hizo, pues yo me voy a volver mala. Y empiezan antes a añadir más tristeza a su vida. ¿Usted lo ha visto? Una mujer que de pronto dio con un mal hombre, y en vez de acercarse a Jesucristo, en vez de acercarse a la fuente, al Consolador, antes dice: no, entonces yo me voy a volver mala. Como si eso le hiciera daño a esos hombres. No, le hace daño a la persona. ¿A quién más le afecta? O viceversa, a los hombres, ¿cierto? O hay gente que a alguien no le pagó bien o algo así. No, pues yo ahorita voy a hacer malo con todos. Y entonces, ¿qué pasa? Añade más tristeza a su vida. Entonces, si su confianza está puesta en algo efímero, pues está muy mal. Ha edificado su casa sobre la arena. Amén. Entonces, cuando eso ya falta, la persona se le desbarata la vida y no encuentra sosiego y anda de aquí para allá y no sabe qué hacer. Amén. Pero si está en la palabra, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo se van a recoger. No importa. Ahí se lo puede acotar a tu mamá, tu papá, o sea, hermano, en serio, mamá, ¿cuál es para un día? Su papá, su hermano, su hermana, le paga la espalda un día. Incluso pudiéramos traerlo más acá, porque eso ha sucedido. Su pastor pudiera dar las espalda. Si es que usted solamente ve por los ojos del pastor, o sea, usted ha metido al pastor en su corazón, porque aquí no han enseñado que no es así. Usted tiene que meter la palabra en su corazón al pastor. Todos vamos a cometer errores, y si usted tiene los ojos puestos en mí, y usted me ve cometiendo un error, y usted me tenía prácticamente como su héroe, ahí se le desbarata su vida. Entonces, ¿usted en qué se va a apoyar? Ese es uno de los errores que se cometen. Entonces, mire, Isaías vio a Usías como su héroe. Puede ser que no hayan habido demasiados justos en aquel tiempo, pero lo que queremos hacer es hacer que nuestra vida cuadre con la palabra de Dios.
alguien lo está mirando a usted. Alguien lo está mirando a usted, o sea, usted lo estaba mirando Isaías, que el hombre cuadraba con la palabra y todo era admirable, ¿cierto? Y aquí dice que nosotros debemos de ser igual respecto a la palabra, porque siempre hay alguien que te está mirando. Incluso hay una parte del mensaje que dice, o una alabanza, ¿no? Dios te ve. Y siempre hay dos que lo están viendo usted y a mí. ¿Sí sabían eso? Siempre hay dos que te están viendo. ¿Quién? El diablo, el acusador y Dios. Siempre hay dos que te están viendo. Por más que nos escondamos, por más que lo ocultemos, siempre hay dos que nos están viendo. Amén. Sigamos adelante. ¿Qué dice respecto a este rey? Entonces dice que Dios bendijo tanto a este rey porque hacía eso, como lo que hacía allá en Estados Unidos en sus principios. Que en el Capitolio había una silla vacía donde para ellos se sentaba Jesucristo, y antes de hacer leyes y legislar, ellos oraban. Estoy hablando de la época de Abraham Lincoln, de George Washington, de toda esta gente. Eso se terminó cuando llegó John F. Kennedy. Hasta ahí llegó. Amén. Entonces ellos hacían eso, oraban antes de hacer algo. Y en el Capitolio allá en Estados Unidos hay una silla vacía en donde para ellos se sentaba Jesucristo por fe. Amén. Y yo creo que era así. Amén. Entonces este rey hizo algo así. Entonces Dios lo bendijo tanto, y miren lo que dice: ¿cómo Dios bendice a un hombre que será fiel a la palabra de Dios? Ahora, él quizá no sea muy popular, pero él será bendecido. Ninguna persona que le obedezca a Dios a cabalidad va a ser popular, muy popular. Siempre va a ser odiado, aborrecido, por obedecer tal como está escrito. Va a ser aborrecido. Y aún aquí dice que todos los hombres que pararon por la palabra de Dios y tenían el Espíritu Santo fueron perseguidos por el gobierno y matados por el gobierno. Porque a Isaías, después del final, aparece que Isaías en su conversión, porque no se había convertido hasta cuando vio esa visión, y él dice, y reconoce que es de labios inmundos, dice que él, por causa de su testimonio, así dice el Señor, él fue aserrado, ahí lo partieron en pedazos. Ese fue, así fue que selló su testimonio el profeta Isaías. Pero usted no tenga temor, él tenía el Espíritu Santo, nosotros también tenemos esa promesa. Amén. Usted no tenga temor, porque incluso el mismo mensaje dice que cuando, por ejemplo, que fue apedreado, Esteban, cuando él le cayó la primera piedra, ella estaba en gloria, dice el mensaje. Ella no sintió dolor. Entonces no tema usted ser un testigo de Jesucristo, no tema usted recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le da poder para vencer lo que sea. Aún la muerte, tenga en cuenta que la muerte es un súbdito suyo y mío. Si es que usted es nacido de Dios y tiene el Espíritu Santo, la muerte antes le obedece a usted y a mí. Amén. Entonces dice, ¿cómo Dios bendice a un hombre que será fiel en la palabra de Dios? Ahora él quizá no sea muy popular, pero él será bendecido. Ahora la gente tiene que escoger si desean actuar como el resto de las personas o si desean ser bendecidos por Dios. Ahora ustedes simplemente pueden escoger. Si van a vivir como el resto de ellos, serán bendecidos por ellos. ¿Por quién? Por el mundo. Pero entreguen ustedes todos sus deseos a Dios y serán bendecidos por Dios. Así que ustedes tienen que escogeros hoy a quien sirváis, como dijo el profeta. Acuérdate siempre de tu Creador. Siempre. Amén. Entonces mira, aquí lo está poniendo sobre el libre albedrío. Usted decide. ¿Quiere bendición? Obedezca al Señor. Obedézcale en todo, por encima de lo que sea. Pero usted quiere no recompensa de parte del vecino del mundo, o entonces agrade al mundo. Y entonces usted dirá, pero ¿qué recompensa tengo? La Biblia lo dice: el que siembra para su carne, de su carne heredará corrupción, y el que siembra para el espíritu heredará vida. Amén. Ahora, pero cuando ese rey llegó a un punto, siendo un hombre tan grande, influenciando a Isaías y a los justos, por supuesto, de su reino, a los justos de su reino estaba influenciando este rey. Él llegó a un punto que él empezó a sentirse seguro por sí mismo. Aquí es donde uno comete su error. Ahí es donde tantos hombres justos muerden el polvo de la vergüenza, muerden el polvo de la derrota. Es porque se empiezan a sentir seguros por sí mismos. Uno empieza a pensar que ha vivido tanto tiempo para Cristo que no importa que presente Él delante de uno. Uno escogerá si lo quiere o no. Uno tiene que continuar sirviendo a Dios. No importa qué fue uno hace 10 años. Es lo que uno es ahora. El rey llegó a un punto que él pensó dentro de sí mismo que él se enalteció
orgullo entró en su corazón. Amén. ¿Qué pecado cometió este rey? Que él entró al templo a ofrecer incienso, a ofrecer un servicio. Y el mismo mensaje dice que eso le pertenecerá a los descendientes de Aarón. Y aquí el mensaje lo dice para abreviar que este rey, o sea, se sintió tan usado por Dios, porque en verdad fue usado y fue muy grandemente bendecido, a tal grado que él sintió que él podía hacer eso y que no iba a pasar nada. Y es lo mismo que pasa con nosotros hoy día y con mucha gente. Por más que le sirva de usted y yo, por más que lo deseamos, por más que usted me pueda decir, no, es que Dios me dijo que yo soy la niña de sus ojos. Usted me pudiera decir eso, porque hay gente en las denominaciones que es eso y pudiera creérselo. Por más que usted haga todo eso, usted no puede hacer algo que vaya en contra de la palabra de Dios y salir en victoria. Es imposible. Así es. Y eso fue lo que hizo este rey. Entonces, cuando este rey hizo eso, que ofreció incienso, y dice que los sacerdotes eran como 80, y no hagas eso, porque tú no eres un sacerdote, tú eres un rey. Y él más rápido lo hizo y le dio lepra, automáticamente le dio lepra y murió de lepra. Dice el mensaje que para nosotros hoy, con la rebelión, con la obstinación, esa lepra viene al corazón. Entonces dice aquí el mensaje, para abreviar, de que este hombre, a pesar de que le dio lepra por el error que cometió, él durmió con sus padres. O sea, fue al paraíso, al seno de Abraham. En aquel tiempo existía eso. Después de que Jesucristo resucitó, eso ya se cerró, porque esas almas están debajo del altar en este momento, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dice el mensaje que él fue salvo, porque él cometió un error. Pero si lo traemos acá, cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado y es iniquidad. Y dice que ya la lepra no en la carne, sino en el alma. Complicado el asunto. Porque del alma, así como la persona esté aquí en esta tierra, en su alma, si él parte en este momento como un mentiroso, allá va a ser un mentiroso y va a ser condenado como un mentiroso. Si la persona aquí en la tierra, en el momento, fue un adúltero, va a partir como un adúltero y allá va a ser un adúltero, eso no va a cambiar. Si aquí la persona fue influenciada por lo de arriba, por lo celestial, y fue un nacido de nuevo, así sea el nuevo nacimiento, él es salvo, es influenciado por eso. Que recibe el Espíritu Santo, bueno, no es más salvo que el otro, eso no es así. Porque la salvación es la misma para todos, por eso la Biblia dice que fueron vestidos con vestiduras blancas. No, porque allí iban a haber gente que fueron reyes, otros que fueron muy humildes, pero todos con la vestidura blanca del Espíritu Santo somos iguales delante de Dios. Amén. Entonces, mire, este rey cometió ese error. Y allí es en donde viene lo que leímos de que Isaías entra al templo cuando ve eso. O sea, como alguien prácticamente era su héroe, fue a cometer el error. Y vio su resultado del error, le dio lepra. Entonces Isaías se asustó. Se asustó, porque es que él confiaba en Jehová. Eso fue lo que leímos ahorita. Y entonces dice, y entonces nos entra en una visión y ve el trono de Dios y ve a Dios y los serafines y todo esto, y se da cuenta que él es un pecador. Amén. Vamos a llegar allá a ese punto. Vamos a hablar de... Entonces, respecto a esto, respecto a lo que hablamos de la influencia, dice aquí, ellos se mudan a un... Les voy a leer una historia de lo que habla el hermano Graham, de un ejemplo de cómo las personas son influenciadas aún siendo cristianas y lo que pudiera pasar como lo que le pasó a este rey. Dice, tantos hoy en día tomen ustedes una familia de personas que empiezan a ir a la iglesia y Dios sana a la pequeña familia. No sucede así. Mucha gente empieza y el Señor empieza a hacerle favores, a ayudarlos grandemente para que necesita subirle la fe, porque si es imposible, agradezco que tal no hablara tanto de Jesucristo y Dios no respondiera ni una sola oración por aquellas personas, prácticamente, o sea, sería muy difícil, prácticamente imposible, pero Dios siempre responde a favor de esas personas que no tienen un poquitico de fe, es más, quizás ni la tengan, como la fe viene de parte de Dios. Entonces Dios empieza a bendecir a una pequeña familia y les da el Espíritu Santo en sus vidas. Oiga esto, les da el Espíritu Santo en sus vidas. Los niños oran alrededor de la mesa
Ellos oran antes de acostarse. La madre y el padre unen sus manos y oran, y mientras continúen así, permanecerán como una familia. Pero déjenlos seguir. Lo primero que uno se da cuenta, bueno, entonces repasemos. Era una familia que Dios bendijo, que Dios bendijo y le dio el Espíritu Santo, ¿cierto que dice aquí? Y oraban, cogiendo las manos. Eso lo podemos traer acá hoy, y es así, ¿cierto? Es decir, muchos lo hacemos, ¿cierto? Pero mire, pero déjenlo seguir, o sea, Dios lo está bendiciendo grandemente. Ellos no tenían nada, quizás una chatarra vieja por carro, quizás viajando en él, o quizás caminando, finalmente consiguen un buen carro, una mejor casa. Y cuando menos lo piensa uno, entonces ellos quieren llegar a lo que el mundo llama una mejor clase en la cual asociarse. Ellos se mudan a un vecindario diferente y allí se dan cuenta que llegaron a ser influenciados por la influencia incorrecta. Ustedes deben de quedarse siempre donde está el reino de Dios y donde la gloria de Dios se está derramando. Permanezcan donde puedan ser alimentados espiritualmente día y noche. Entonces, cuando menos lo piensan, vienen separaciones, entran en el hogar y mundanalidad, y ellos se enaltecen. Usías hizo eso, él se enalteció mucho orgullo en su corazón. Tremendo, ¿no? Empieza a poner el ejemplo una familia que Dios bendijo, una pequeña familia. Lo bendijo tanto, hasta el Espíritu Santo lo dio, y después vinieron las cosas materiales. Pero ellos tomaron una decisión, no es que nosotros estamos tan bien, que nosotros no cuadramos en este barrio maluco que hay aquí, un barrio populacho, por decir así. Y digamos que fueron para Ciudad Jardín, no, ese pues ya como que es populacho. Digamos que fueron para Ingenio. Y dice aquí que ellos se dieron cuenta que cometieron un error, se están dando influenciar por la gente equivocada. Pero mira, que hay algo puntual para que ustedes lo analicen, y yo no les estoy tirando piedras con esto, porque voy a decir algo que no les va a gustar en base a eso. Dios, vea, ustedes deben de quedarse siempre donde está el reino de Dios y donde la gloria de Dios se está derramando. Permanezcan donde puedan ser alimentados espiritualmente día y noche. Entonces, en base a eso, ¿por qué hay gente que procura antes alejarse de este lugar? Uno ve gente que hace planes, busca elegirse en vez de acercarse para estar más cerca en donde nos congregamos. Yo no digo pues, de que ustedes salen a una casita por allá, no. Estoy hablando de gente que procura elegirse cuando saben que la verdad está aquí, este lugarcito, por humilde que sea, aquí se habla la verdad, y uno debe estar allí pegado en donde le dan el alimento espiritual, y allí debe llevar sus diezmos, dice la Biblia, y sus ofrendas. Porque hay gente aún aquí mismo nuestro que busca cómo, no saben cómo es antes alejarse, irse. Y por más que Dios les pone los obstáculos y las barreras, dice el hombre, no, ese allá. La persona como que no entiende, no quiere entender. Porque la Biblia, el mensaje dice que Dios sabe, o sea, Dios le habla al hombre como el hombre le puede entender. Así es el mensaje. Y Dios se da cuenta cuando usted ya le entendió y usted se hace de la oreja mocha. Es donde viene a ser un inicuo, y ya Dios al último ya se harta y tiene que tomar decisiones radicales. Miren, y esto pasa en medio nuestro. Hay gente que en vez de mirar cómo se acerca más a este lugar, antes buscan es cómo alejarse de este lugar. Y es en el sentido pues, de la palabra. Buscan es cómo irse para otro país, cómo alejarse de aquí, cómo comprometerse con trabajos que le van a absorber el tiempo cuando no tiene necesidad de eso. Si el Señor es un proveedor, mire, algo que se predicó en estos días, que alguien me hizo caer en cuenta también de eso, porque no es que uno se la sepa todas y uno sea el más ungido, ¿no? Uno es el más necesitado. Para los que quieren ocupar o quieren ser como el pastor o como el que para aquí, hermanos, ustedes no saben lo que están pidiendo. Pararse aquí es complicado y ustedes no saben todo lo que se vive. Usted no pudiera mirar de pronto, o no pudiéramos ni siquiera imaginarnos que vive un pastor cuando aconseja a alguien, guía a alguien, y después ve que la persona hace exactamente todo lo contrario, como le hubiera mandado a hacer lo contrario. Usted sabe, hermano, cómo se siente uno, lo frustrado que se siente uno, el dolor que se siente. Usted no quisiera ser un ministro en ese caso. Usted no sabe lo doloroso que es eso. Uno ve a alguien que Dios quiere ayudar, lo está ayudando, y la persona coge otro rumbo. Eso es dolorosísimo. Amén.
Entonces, mire, usted puede decir que aquí se tiran sátiras y todas esas cosas, pero no, es por amor que uno trata de corregir. Se esfuerza uno aquí, pues, en este púlpito. ¿Ya? Entonces, sigamos aquí para que nos salgamos con el tema. Entonces dice que este rey, ahora vemos que él trató de hacer ahora algo verdaderamente malo, cuando él se enalteció en su corazón. Se nos dice en la Biblia, en Crónicas 26, nos damos cuenta, dice que él prendió un incensario y entró al templo en su mano para quemar incienso al Señor. Cuando él lo hizo, el ministro del templo con otros 80 ministros lo siguieron y le dijeron: no hagas eso, está cerrado, tú no eres un ministro, tú eres un rey, no un ministro. Y él se llenó de ira, y él se enojó y se puso de mal humor, y él encendió el incensario para ir de todas maneras, y Dios lo hirió con lepra allí mismo mientras él estaba parado allí en su ira, y él murió leproso. Ellos tuvieron que sacarlo del templo. Allí es donde queremos una lección ahora. Si este hombre, el cual Dios había bendecido en su capacidad, pero él no estaba satisfecho con eso, él quería tomar el lugar de alguien más. Usted no puede ser nada. Dice, usted tiene que permanecer en su llamamiento a lo que Dios lo llamó. Ahora, aquí viene un asunto de lo que hablamos ahorita. Muchos quizás nuevos anhelan ser como el pastor, pecar como el pastor, como el hermano fulano. Pero hermano, si usted no ha sido llamado y escogido para algo, que primero Dios le ha llamado. Muchos lo han llamado, pocos los escogidos. Viene la prueba, usted tiene que probarte que usted es un hijo, porque todo el que es llamado o es potencialmente un hijo, Dios lo trae y es probado. Y si pasa la prueba, sigue adelante. Y no es de un día, es todos los días. El mismo Pablo dijo: mire, yo muero todos los días. ¿Cómo se muere todos los días? Humillándose, reconociendo que usted ha fallado, no hablando de fallas pasadas, no, de lo del día, de lo del momento. El mismo Pablo dice que él moría todos los días. ¿Cómo me muere? A uno mismo: Señor, perdóname, mira, yo pensé esto, yo hice esto. Señor, no esperé en la oración, sino que me aceleré y tomé malas decisiones. Ayúdame, Señor. Entonces, mire, este hombre ocupó el lugar de otro. Y aquí dice el mensaje: ocupe el lugar que Dios le llama a escoger. Entonces, yo sé que aquí entre los ministros ninguno de nosotros quisiera imitar a ninguno del otro, porque para empezar no se puede, no, es imposible. Por más esfuerzo que haga, no va a poder. Ninguno va a poder imitar quizás al hermano Sergio como predica, de una manera muy sencilla pero muy eficaz. Yo no podría, mi hermano Walter, mucho menos al pastor. Ninguno, cada uno tiene su lugar. Y el que está sentado también tiene un lugar. Porque Dios dio 5 ministerios y hay 9 dones. ¿Cierto que sí? ¿No me equivoco? Dios 9 dones se mueven en medio de la congregación de los santos. Entonces hay gente que fue llamada para ocupar una silla, quizás, pero a dar un testimonio. Amén. Entonces, y las hermanas que no pueden parar aquí porque eso no es bíblico, ¿a qué fueron llamadas? Al mayor ejemplo es la mujer samaritana, la mujer del pozo, ¿sí? ¿Qué hizo ella cuando vio la verdad enfrente de ella? Se fue a la ciudad, soltó el cántaro, como la canción, y se fue a la ciudad. Y aunque en esa alabanza o en esa oración que escuchamos hay algo de luz ahí, dice que él soltó el cántaro, soltó el pasado. ¿Se han caído en cuenta de esa adoración? Soltó el cántaro y se soltó el pasado. Y eso por ahí muchos creyentes que quieren ser hijos de Dios, pero no sueltan el pasado, pero no hay un fruto. No crecen, siempre amarrados al pasado. No han podido aceptar que Jesucristo ya los perdonó, si es que han confesado. Entonces ella se va a la ciudad, se vaya a la ciudad y dice: vengan a ver a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y siga leyendo y dice que ellos vienen y ya no creemos solamente por lo que ella dice. Esa era la labor de una mujer. Amén. Ese es el puesto del deber. Primeramente dice el mensaje que el púlpito de la mujer es la cocina. Por más que aquí digan, y hay gente que lo dice, que eso es machismo. Entonces usted está diciendo a Dios machista, porque no es mi palabra, es la de Dios. El púlpito de la mujer es el hogar, la cocina. Así es el mensaje, ¿cierto? ¿Suena machista? Allá usted con Dios, si usted lo cree así.
Incluso en medio de esto hubo una persona que Dios le hizo tremendos favores. Y después de un buen tiempo, casi un año, vino a decir, bueno, y ese que nosotros escuchamos, que ese hombre es machista, no me gusta oírlo como habla de las mujeres. Y hermano, no diga eso. Usted, la actitud correcta es usted. Si usted tiene muchas dudas, entonces vaya donde el pastor y le dice, hermano, muéstrame por la Biblia quién es este hombre, porque hay base bíblica. Y además, él tenía el espíritu de Elías, y Elías, eso fue lo primero que hizo, él condenó a Jezabel. Y esta mujer no hizo caso a eso, y a partir de ahí vino en ella, se retrocedió, vino como una muerte espiritual. Y hoy día por acá no la volvimos a ver, hace mucho tiempo no la volvimos a ver, después de que dijo eso. Claro, uno pide a Dios misericordia, uno no le dice, Señor, quizás ya no quiso decir eso, perdónala. Pero Dios es el juez, y Dios es soberano. No digo que esté condenada, porque uno no puede decir eso, puede que en algún momento caiga en cuenta de su error, como Isaías. Diga, Señor, soy de labios inmundos, perdóname. Y venga esa visión y venga ese encuentro personal con Dios que se necesita. Amén. Entonces dice que este hombre se enalteció y llenó el orgullo. ¿Qué fue lo que hizo Satanás en el principio? De eso se llenó Satanás de orgullo. Él mismo dijo, voy a poner mi reino por encima de Dios. Para el norte, ¿cierto? Por encima ensalzaré mi reino y seré mayor que el Altísimo. Se enalteció. Y eso es lo que hizo Satanás, y miren cómo terminó: condenado. El lago de fuego lo espera, pero no le quiere ir solo. El trabajo de él es engañar a todo el que pueda y llevarlo junto con él. Dice, hablando de las mujeres, el servicio que pueden hacer. Porque miren, ¿por qué Ana era la mamá del profeta Samuel, ¿cierto? Porque ella no podía tener hijos, pero le dijo a Dios que si le daba un hijo varón, ella se lo entregaría. ¿Por qué un hijo varón? Porque la Biblia dice que todo primogénito es mío, dice el Señor, hablando de las ovejitas, de todos los animales y de los varones y de los humanos, porque es potencialmente un ministro. Potencialmente un ministro puede traer muchas almas. Entonces para el varón aparentemente ya está muy sencillo, ¿no? Pero para la mujer, miren lo que dice en el mensaje: ustedes son así sean las sirvientas en la casa de alguien, testifiquen, hagan todo lo que puedan para el reino, pero nunca inyecten sus propias ideas. Solo digan lo que dice el mensaje y sigan adelante. ¿Ven? Entonces quizá ustedes tendrán un poco de influencia, pues no traten de predicar ahora hasta que Dios, ustedes saben, los llame. Solo quédense exactamente con eso, su testimonio. Quizá usted no sepa toda la Biblia o una parte de la Biblia, solamente cuente un testimonio, cuente lo que Jesús ha hecho en su vida, solo cuente eso, no haga nada más, hermano y hermana. Si usted Dios lo llamó a ocupar una silla y usted no sabe hablar y no sabe predicar, al menos cuente cómo fue que Dios lo trajo aquí. Eso es todo, eso es todo. Así dice el mensaje, ¿cierto? Dice, hablando de este rey, en su ira él hizo mal y él fue herido. Ciertamente fue una lección para este joven profeta ver. Ahora, no importa cuán grande era el hombre, él tenía que permanecer en su llamamiento. Usías. Entonces Isaías vio eso y se metió. Qué susto tan horrible. Entonces dice, cuando el ángel del Señor apareció allá en el río, hablando de William Branham, que le dio una comisión. Entonces dice aquí, pero nosotros fuimos llamados a predicar la palabra. No se comprometan, manténganse en la palabra. O sea, no comprometer la palabra, es decir, un ejemplo. Para que no entiendan ese punto, yo sí que gente que no entiende qué es comprometer la palabra. Un ejemplo, hay un alma que Dios me ha puesto ahí, y yo por ganarme el alma me pongo a prometerle cosas que Dios va a hacer, que Dios mismo me ha dicho que Él va a hacer. Y el día que eso no sucede, entonces la persona pues va a echar para atrás y dice, no, pues es que usted me dijo que Dios le dijo que me iba a dar esto y no me lo dio. Entonces eso es comprometer la palabra. No comprometan la palabra a nada que no sea escritural. Entonces si la Biblia dice que el que creyera y fuere bautizado, este será salvo, eso sí yo me puedo comprometer. Por eso un predicador del Nuevo Testamento es un profeta del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque usted está profetizando cosas futuras. Entonces si la persona, yo le digo, mire, la Biblia dice que el que creyera y fuere bautizado, este será salvo, yo le estoy profetizando. Pero ¿de qué depende eso? De la actitud que la persona tenga. Si la persona viene en la actitud correcta y se bautiza, va a suceder eso, va a ser salvo.
Entonces, por eso, un profeta del Nuevo Testamento es un predicador. Porque cuando uno lee la escritura y la enseña, uno está hablando desde el futuro, dependiendo de qué promesa toma usted y qué actitud tiene hacia ella. Pero no depende del predicador. Amén. Listo. La lección para Isaías. Ahora, esa fue una lección para este joven profeta, que no importa qué trato de ser, él decía que quedarse en su llamamiento. Oh, hermanos, él aprendió la orden de Dios para el hombre. La orden de Dios para el hombre es que permanezca en su lugar. La orden de Dios para la mujer es que permanezca en su lugar también. Usted no puede tomar el lugar de un hombre. Ellas están tratando de hacerlo, pero no lo hagan. Hombres, no tomen el lugar de las mujeres. No se vistan como mujeres y mujeres no se vistan como hombres. La Biblia dice que está mal hacer eso. La Biblia lo dice. Amén. Eso cómo resuena aquí, ¿cierto? Y qué difícil. Y resuenan muchas cosas más, que la gente lo tiene como que no es obligatorio, como que no es importante. Y le voy a tirar una de esas, se la voy a adelantar. Cada uno tiene que saber para qué Dios lo llamó. Si usted no lo sabe, hermano, entonces o usted no le ha prestado atención a Dios o usted no ha tenido un encuentro personal con Él. Porque cuando viene el encuentro personal con Dios, ahí es donde Dios le aclara muchas cosas y lo pone a decidir, bueno, ¿usted me va a servir o qué va a hacer? Usted es algo, pero usted tiene la opción de servir si quiere. Y ahí es donde usted le pregunta al Señor, ¿qué quiere que haga? Como hizo Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Solo cuando la persona encuentra con Dios que puede tener claridad en eso y tiene que tomar una decisión. Entonces, mire, usted tiene que saber si usted solamente es una persona que ocupa un puesto o usted es una persona que tiene un ministerio y después de que ya ocupe ese ministerio, que ya se forma el ministerio, tiene que saber cuál es el don que Dios le dio para operar en el ministerio. Entonces, en lo personal, aquí vamos a exhortar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos la estamos, como dice coloquialmente, embarrando, y los más viejos. Le voy a decir aquí: se nos ha enseñado por conducta, orden y doctrina que este lugar se ha dedicado al Señor y debemos estar aquí en silencio. Aquí no se hacen negocios, los negocios se hacen ni siquiera en el edificio continuo, ¿cierto que sí? Y se nos olvida. Por muy buena que sea la causa, hermana y hermano, los negocios allá al otro lado, solo de hablarlos, allá. Amén. Aquí enseguida no, porque venimos a ser inicuos, porque ya hemos hablado y eso ha sonado mucho. Otra, ya habíamos acordado, ya se había hablado de que si usted llega primero tiene que ocupar las primeras sillas. ¿Para qué? Para que los que de pronto llegan tarde, llegaron de últimos, no interfieran, o sea, porque es que pasan hasta acá adelante, la gente lo voltea a mirar, esto y lo otro, no, para conservar el orden. Entonces, yo sé que hay gente que se siente más cómoda en esa silla que siempre se sienta, pero procure obedecer al Señor. Quizá usted no tenga un ministerio, pero al menos, bueno, obedezca al menos esos mandatos tan sencillos. Ocupe las primeras sillas para que así vengamos en orden, de que llegó el último te ocupa ya. Y no pongamos el desorden. Se ha visto, ya se ha hablado, si alguien llega tarde o algo así, lo correcto es que ocupe una silla por atrás, pero si ya la llenaron los primeros que llegaron, le toca ir hasta acá adelante. Otro, no forme desorden. Si una silla está ubicada allí, no la saque hasta allá, que porque es que a usted no le gusta acercarse más. No, también está contrario a la palabra de Dios y va en contra de conducta, orden y doctrina. Amén. La forma de vestirse también tiene mucho que ver. No hablo de una persona nueva, porque pues la persona nueva viene buscando el favor de Dios, buscando algo ya, y de entrada para condenarlo, pero de todas maneras la palabra sí tiene que salir del púlpito. Si el Espíritu Santo dice, hable esto, hay que hablarlo, por duro que sea. Así la persona haga de primero, hay que hablarlo, y siempre hay que decirlo. Entonces, hermano, yo aquí he visto gente, bueno, aquí mismo, yo le voy a soltar esa escritura ahorita mismo, de alguien que se le ha hablado, se le ha dicho, se le ha corrido desde el púlpito, se le ha llamado aparte y no hace caso. La forma de venir aquí en pantalonetas, la forma de venir aquí, que ya se le ha hablado que aquí no se debe usar el sombrero ni gorra, la forma en que coger una silla y arrastrarla hasta allá atrás, hermano, está cometiendo un grave error. Y le voy a decir por la escritura, eso está en 1 Samuel 15 del 1 al 23. Y el punto está en el 23.
Primera de Samuel 15, del 1 al 23. Vamos a leer el primer verso para entrar como en contexto y después nos vamos hasta el último. Dice así: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por el rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, niños y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto Dios se lo dijo a través del profeta Samuel a Saúl. Le dio una orden puntual. Y el hombre que fue que hizo lo contrario. Él fue y le perdonó la vida a fulano, a otros perenceos que habían dicho: no salgan ustedes para que no mueran con ellos. Y fue y el pueblo cogió lo mejor del botín. Les pareció a ellos. Y mire lo que le dice después Samuel. Perdón, en el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miren, todos conocemos esa escritura, pero miren lo puntual aquí. Como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es ser obstinado? Es ser terco. Que la persona le están diciendo: amigo, amiga, hermano, hermana, procure no venir así, aquí. Se le ha hecho desde el púlpito, se le ha llamado aparte. Esa persona no le importa a nuestro Dios, no lo respeta. Y eso es ofensivo. Que Dios tiene misericordia, sí, pero Dios tiene un límite. Porque la Biblia dice que la gente misericordia, pero Dios tiene un límite. Amén. Si esta persona está viendo esto o lo está escuchando, yo le exhorto en el nombre del Señor Jesucristo que usted se arrepienta. De lo contrario, va a pasar lo que dice aquí. Aquí dice que la obstinación es como el pecado de la idolatría. Y ningún idólatra heredará el reino de los cielos. ¿Qué es un obstinado? Es la terquedad, esa rebeldía que la gente maneja, que hay gente que se le corrige a una parte o desde el púlpito y la gente lo hace con más ganas. Como dicen nosotros coloquialmente los niños, como que de pique lo hacen. ¿Qué está mostrando eso? Yo no creo nada de lo que ustedes hablan de Dios que castiga. Supuestamente que si yo no le hago caso, que me castiga, porque a mí no me ha pasado nada. Esa persona sabe por qué son así como este rey. Tienen tanto, quizás tienen buen trabajo, buen negocio, y como no sucede lo que se le ha dicho que puede suceder, entonces la persona dice: eso es puro bueno. Pero ¿sabe cómo está esa persona? Como estaban allá en el tiempo de Noé. Dice el mensaje que en el tiempo de Noé ellos no le creyeron a Noé, pero que había unos cuantos que mantenían por ahí cerquita, ¿no? Así dice que el mensaje mantenía: ¿qué tal que el viejo tenga razón? Por eso hay mucha gente aquí que es terca, obstinada, rebeldes, y aún siguen viniendo, porque ellos están a la expectativa y qué tal que sea verdad lo que eso dicen del profeta, aunque yo no creo en el profeta, pero qué tal y que yo me quede. Así están esas personas que vienen aquí con qué irreverencia y qué irrespeto, cuando la Biblia dice que estos serafines se tapaban tenían 6 alas, con 2 se tapaban el rostro, con 2 los pies y con 2 volaban. Si mire, esos seres angelicales no eran ni siquiera dignos de mirarlo. Ahorita usted y yo, pero gracias al Señor que Dios tiene una solución para todo. Dice, ahora, no hay reverencia o respeto por cualquier cosa que habla de santidad. Uno habla de santidad, uno es llamado santo rogador, no hay reverencia, no hay respeto ni por Dios, ni por su pueblo, ni por su palabra. Ahora, ¿a dónde va a terminar este montón? Tiene razón, le pegó en el clavo. Dice, ¿dónde va a terminar este grupo irreverente entonces? ¿Dónde va a terminar este montón irreverente? No tiene respeto en lo absoluto. Entonces dice, ustedes saben, solía ser que si una mujer o un hombre decían que era cristiano, la gente lo respetaba. Eso solía suceder. Pero hoy en día solo les gusta ver cuánto pueden reírse de ellos. El grupo irreverente. Oh, ¿por qué? ¿Saben qué? Esta es la razón. Ellos no están conscientes que esa es la verdad.
No están conscientes de Dios. No recuerdan que la Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Ellos no solo vienen y los visitan, ellos ponen sus tiendas. Amén. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Su nombre, ellos se quedan allí día y noche. El anciano, miren lo que hay aquí, hermanos. Esto para mí es una revelación. Siempre se habla, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero analícenlo. Ellos no solamente vienen y se van, no, ellos acampan a su alrededor. O sea que alrededor de su casa hay un campamento. Si usted es simiente real de Abraham, allí hay un campamento. Ángeles de fuego con espadas de fuego y carros de fuego. Amén. Entonces, ¿por qué tanto temor cuando vienen los problemas? ¿Por qué tanta duda? ¿Por qué nos arrodillamos a orar y no esperamos a que Él responda? A todo con un susto. Que como que Dios no va a orar, como que Dios no me oyó. No espere, porque mire que hay ángeles acampando alrededor de los que temen al Señor, claro está, ¿no? Porque el mensaje aclara eso, que los que toman, que es que todos tienen un ángel de la guarda. No es así. El ángel de la guarda para nosotros acá hoy es el Espíritu Santo, dice el mensaje, ¿cierto? Pero es a aquellos predestinados. No todo el mundo tiene un ángel de la guarda, no señor, no se equivoquen. Entonces mira lo que dice aquí, que no hay respeto, sí, es decir, hay irreverencia hacia el pueblo de Dios, pero eso de parte de los impíos. Pero mire esto, cómo duele, pero es la verdad. Ahora fíjense, ellos ni siquiera creen eso. Han perdido toda decencia, todo respeto, toda reverencia y sin embargo van a la iglesia. El grupo más irreverente que hay son los que van a la iglesia. Eso es correcto. Lo dice el mensaje. El grupo más irrespetuoso hacia Dios son los mismos que van a la iglesia. ¿Cómo? Porque tomamos las pequeñas cosas como que no son importantes. Hermano, pues ¿qué es el problema, hermano? ¿Qué pasa si yo puedo esta silla y la hago para allá? Está siendo irreverente delante de Dios porque ya Dios lo dijo. Amén. Ve, pero ¿cuál es el problema? Que yo venga con gorro, yo no veo nada, pues es que Dios mira el corazón. Yo escucho ya en tal denominación que Dios mira el corazón. Sí, es verdad, y Dios ya miró su corazón, que usted es muy irrespetuoso, grosero, altivo, irreverente, terco, y va a recibir su paga por eso. Amén. Entonces, mira, el grupo más irreverente que hay son los que van a la iglesia. Eso dice que el mensaje. Entonces dice, ahora observen a estos serafines. Con 2 alas cubría su rostro y con 2 alas, eso significa reverencia, cubrir el rostro. Pero mire, traigámoslo acá para nosotros. Reverencia delante de Dios, se inclinaba, cubría su rostro. Ahora, nosotros no tenemos alas con que cubrir nuestro rostro, ¿es verdad? Es verdad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Inclinamos nuestro rostro a sus pies, inclinamos nuestros rostros y oramos en reverencia y respeto. Hermoso, ¿cierto? Sí, se tiran las piedras. Hay una llaga, que le echa sal a la llaga. Pero la Biblia dice que Dios hace la herida y Él mismo la venda y Él mismo la sana. Así dice la Biblia, ¿cierto? Sí, claro, muy bueno, hermano. Usted no está tirando piedra, no está diciendo cuál es el problema, pero cuál es la solución. Mire aquí cómo hay revelación. Usted inclina su rostro, está mirando los pies y eso es reverencia, porque no tenemos las 6 alas, ¿cierto? Pero aquí Él lo está trayendo acá. Y aquí mismo yo he visto tal irreverencia. Una vez el pastor íbamos a orar aquí por un enfermo y el pastor dijo varias veces: cierren los ojos, por favor, cierren los ojos. Y nada, que el hermano oraba porque no juraron que no cerraba los ojos. Le importó un pepino y estaba aquí al frente y no lo cerró. Que usted lo ve hoy día, pero es como dice el mensaje, es una verruga ahí sentado. Parece que la lepra le entró. Dios quiera que pueda salir de ahí. Entonces, mire, entonces nosotros bajamos nuestro rostro y oramos en reverencia, respeto. Sí, Señor, lo reconocemos. Y con 2 alas Él cubría sus pies cubiertos, sus pies representaba humildad y respeto. Entonces, santidad, ellos se cubrían su rostro, santidad. Los pies, reverencia, respeto, con las otras cosas. Y entonces aquí lo trae. Como Moisés, cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. ¿Qué hizo Moisés? Se lo quitó. ¿Cierto que sí?
¿Mostrando qué? Respeto, reverencia. Amén. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer si no tenemos? Es eso, si no tenemos esas alas, es eso. Ahorita, se lo traigo más acá. Cuando Jesús, el Dios de la creación, el Dios todopoderoso aquí en la tierra, ¿qué hizo? Mostrando la humildad, le lavó los pies a sus discípulos. Mire que la Biblia, el mensaje cuadra en exactico. Y aquí pone más ejemplos, hablando de los pies. Juan el Bautista, él tenía tal respeto cuando vio a Jesús venir y él dijo: yo ni siquiera soy digno de tocar sus pies. ¿Sí lo ven? Entonces, miren, qué hermoso, ¿cierto? La solución, ¿no? Ellos no saben de qué se trata, debido a los púlpitos débiles bajo los cuales han estado sentados. Correcto, exactamente correcto. Los púlpitos débiles que no dirán la verdad. Ellos se comprometen. Mejor hubiera sido mejor que no los oyeran, hablando de reverencia, de respeto, de que la mujer no corte el cabello, de que la mujer vista correctamente. Y hablamos mucho de la mujer, pero de los hombres no. Y se habla de salirse como que el hombre como que anda como quiere. No, mire, un hombre en pantalonetas en la calle es como andar en calzoncillos, está desnudo. Yo personalmente lo vine a ver desde que lo vieron desde este púlpito una vez. Alguien tocó solamente un poquitico y yo, yo empecé a ver a la gente desnuda en la calle. Y yo mismo iba a dejar a los niños por ir en pantalones, yo también ya me empecé a ver desnudo. Miren lo poderosa que es la palabra de Dios. Y si sale de un púlpito con ungimiento, eso me mete en los corazones que no dejan entrar. Porque hay gente que escucha eso muchas veces y también son tan irreverentes que les importa un pito lo que el pastor dio respecto a ese punto. Y en verdad, analice, un hombre para de la calle es como andar en calzoncillos. ¿Cierto que sí? Ustedes no lo han visto, pero a la gente eso es normal. Y más, un hijo de Dios no debería hacer eso. Para empezar, su cuerpo no es suyo. Para empezar, si usted tiene esposa, la Biblia dice algo al respecto. El cuerpo es de ella, ese es mío, y este templo le pertenece al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no lo guardan como es? Yo pensé que a los hombres no los codician, ¿no? Que nosotros somos feos, ¿cómo que no? Hay gente con una conciencia reprobada, hay mujeres con conciencias reprobadas, inmundas. Hay viejitas que miran a los jovencitos. Sí, esa es la verdad. O no es así, le dicen vulgarmente que el colágeno. Pero los codician, ¿cierto que las codician? Los codician a los muchachitos y todo eso. Y peor aún, los pederastas, que hay montones. Entonces, miren, la reverencia. Entonces, hablando de esa reverencia, dice aquí: háganse pequeños. Él cubrirá su rostro con dos, reverencia, hablando de los querubines, los serafines, ¿no? Que estaban en la presencia de Dios cuando Isaías vio la visión. Él se humilló al cubrirse sus pies. Ahora, en tercer lugar, con dos él volaba. Él se puso en acción con dos de ellas. Él era reverente delante de Dios. Amén. Hablando de los serafines, ¿cierto? Entonces, mire, usted y yo, las dos alitas que ellos tenían aquí, santidad, las dos alas que cubrían los pies era respeto, reverencia, y las otras dos alas eran para la acción. ¿Cuál es la acción? Si usted ya tiene un encuentro personal con Dios, usted ha sido limpiado, santificado, purificado por la palabra, ¿cuál es la acción que tiene que hacer? Testificar, servirle al Señor, trabajar para el Señor. Esa es la acción. O sea, póngase en acción, hermano y hermana. Si usted ya tuvo ese encuentro personal con Dios, si usted ya ha sido limpiado por la palabra de Dios, usted ya ha sido justificado, santificado, ¿cierto que sí? Póngase en acción. Entonces aquí dice, él era humilde delante de Dios. No solo eso, él simplemente no se sentó allí, sino que se puso en acción. Hablar de una iglesia, amén, él se puso en acción. Cualquier cosa que él tenía, él estaba listo para ir con ello. Sí, Señor, lo único que él podía decir era santo, santo, santo. Ese es el Señor Dios Todopoderoso, hablando de los serafines. Eso era lo que ellas hacían, ese era el trabajo de ellos. Además de que la Biblia dice que ellos eran, que serafín quiere decir quemador. O sea, ellos son los que llevan el sacrificio que usted ofrece delante de la presencia de Dios para poder que el pecador que está confesando lo acepten ahí. Eso dice aquí el mensaje, ¿no? Ellos son los que están ahí más cerca de Dios y son los que llevan esa confesión, ese sacrificio que usted está ofreciendo, que es la confesión, sacrificio de alabanza, de labios, amén. Pero aquí lo va a hablar más adelante.
Dice, mire, allí se necesitó eso, pero ahorita nosotros, con el Espíritu Santo, y una persona nacida no con el Espíritu Santo, tiene entrada libre, entra derecho, entra hasta allá. Aquí lo dice. En la antigüedad, cuando ellos ofrecían su sacrificio y todo, los serafines eran los que purificaban eso y lo podían llevar delante de la presencia de Dios. Acá, tráigalo acá. Es el Espíritu Santo. Por ejemplo, la armadura de Dios, yo siempre me pregunté, pero ¿cómo hacer eso para poner un casco y esto y el resto de los yo lo veía súper difícil? Pero el mensaje es maravilloso. Dice, la armadura del Espíritu Santo es, la armadura de Dios es el Espíritu Santo en el creyente. Eso es todo. Por eso aquí tanto se lucha y se pelea y se habla. Hermano, nazca de nuevo. Hermano, tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque ese es el vestido. ¿Cómo se va a presentar allá sin el vestido? Amén. Entonces, mire, estos ángeles hacían eso, entrar en acción. Pero resulta que usted y yo tenemos entrada libre. Después de que Jesucristo entregó y lo que hizo por nosotros, tenemos entrada libre allá. Por eso, si un satanista me está escuchando, ellos tienen entrada libre. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta la cuarta dimensión. Hasta ahí llegan. Pero un hijo de Dios tiene entrada libre hasta la presencia del Señor. Porque el velo se rasgó cuando Jesucristo entregó su espíritu, se rasgó de arriba para abajo. Y hay entrada libre, hermano, entrada libre. Mire, el satanista, por más malo que sea, obviamente llega hasta allí. Pero no puede entrar en la presencia de Elohim, el acto existente, el todopoderoso. No puede entrar, solo los hijos de Dios pueden entrar. Amén. Y dice el mensaje: ¿quién tiene más autoridad en la tierra? ¿Un ángel o un hijo de Dios? Y el mensaje dice: un hijo de Dios tiene más autoridad. Amén. Es que los ángeles, y por ejemplo los judíos, ellos son siervos. Dice la Biblia que son siervos, o sea, les sirve. Pero un siervo no es más que su Señor, y no va a ser más que el hijo de su Señor. Venga, hermano, exactamente, somos herederos juntamente con Cristo. Hermano, tengamos en cuenta eso. Mire, cuando se dice, hombre, usted está poniendo contra un enemigo derrotado. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted es más que vencedor. Pero no nos apropiamos de eso, no hay como una identidad. Amén. Pero mire, se necesita en esta noche que primero seamos reverentes. Lo siguiente es ser humilde. Y luego ustedes mismos entran en acción. Sí, Señor. ¿Cómo se entra en acción? Aquí van a poner un ejemplo. Observa qué sucedió. Él mostró a Isaías, el profeta, que el hombre era honorable, será reverente en su presencia, reverente y humilde, y luego entrar en acción. Eso es correcto, ponerse en acción. Entonces, mire, Isaías, cuando estaba ya en la visión, él reconoció que era un hombre de labios inmundos. Dice: viene el serafín, coge un carbón, se lo pone en la boca, dice la Biblia, y purifica al profeta. Y era un profeta de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo es posible eso? Sí, la Biblia dice que los dones y los llamamientos son sin arrepentimiento. Ya, en todo hombre, ser humano, mujer, en esta tierra, si quiere entrar a la presencia de Dios o quiere ser cambiado, necesita un encuentro personal con Dios. Y allí es en donde Él hace el cambio. Amén. Y el mismo mensaje dice que necesita solamente un minuto en la presencia de Dios para ser cambiado. O sea, que si una persona lleva 50 años en este evangelio, en este mensaje, y aún está con la vieja naturaleza, hermana, perdió el tiempo, hermano, perdió el tiempo, porque nunca ha estado ni siquiera un minuto en la presencia de Dios. No ha estado. Por más que me diga, hermano, ¿usted cómo decir eso? Si es que yo nací en el mensaje, esto y lo otro, y que pinche, que flautas, y que yo he orado por los enfermos y por los muertos y se han sanado. Hermano, si su vida naturaleza aún está allá adentro, usted nunca ha estado en la presencia de Dios. Solamente ha estado bajo un ungimiento, bajo una cobertura espiritual de una congregación quizás, y ha saboreado favores de parte de Dios por causa de los que sí tienen el Espíritu Santo. De resto, perdió el tiempo, lo está perdiendo. Entonces dice, la mujer en el pozo, cuando ella vio algo suceder, hermano, ya tenía 2 alas. Ahorita se encontraron las otras 2 pares de alas. 2 alas que cubrían acá el rostro, santidad. 2 alas que cubrían los pies, respeto, reverencia. Y las 2 alas que se activaron. Entonces la mujer en el pozo, ¿ella qué hizo? Fue con esas 2 alas. Ella fue rápidamente con esas 2 alas. Ella llegó allí al pozo de Jacob a conseguir un poco de esa agua. Caminaba por lo que ellas estaban discutiendo, pero cuando ella tomó un trago de esa fuente de vida, ella entró en acción rápidamente. Si ve, hermano, se necesita entrar en la presencia, se necesita un encuentro personal con Dios, y no es solamente una vez,
es continuamente. Se necesita un encuentro personal con Dios, la palabra, Jesucristo. Porque ahí dice que hemos de ir de victoria en victoria, de poder en poder. No es que de vivir de vivencias pasadas, no, hermano, yo me acuerdo cuando esto y lo otro, y Dios hizo esto, y Dios me mostró, y yo vi un ángel, y el ángel me dijo, maravilloso. Pues está viviendo experiencias pasadas, no sirven para hoy. Usted necesita estar hoy con algo fresco. Amén. Entonces, mire, ella lo dijo, Señor, por favor, dime dónde obtuviste tu educación, dónde conseguiste esa cosa, cómo lo aprendiste, cómo sabías que tuve 5 maridos, cómo sabías que estaba mal conmigo, cómo sabías que yo era una mujer de Samaria, cómo sabían esas cosas. Ella nunca lo cuestionó. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Sé que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Amén. Ella entró en acción directamente en la ciudad. Fue ella tan rápido como podía. Dijo, vení, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿Sí ven que entró en acción? Ahorita Pedro, ponen otro ejemplo, Pedro, cuando no había pescado nada y viene Jesús y le dice que vuelva a echar la red, y dice, mira, yo he sido pescador, tengo mucha experiencia, pero en tu palabra yo voy a echar la red. Entró en acción. Entonces, ¿cuántas veces usted le ha clamado, le hemos clamado al Señor por algo, y Dios muestra y le dice qué hacer, y usted no entra en acción? ¿Es culpa de Dios? No, es culpa suya y mía por no obedecer, por no creerle. Amén, por la irreverencia. Entonces, para terminar ya, dice aquí respecto a pedirle a Dios, hablando en Lucas, recibiréis el Espíritu Santo después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Eso está en Hechos. Ahorita lea Lucas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero esperad vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Hasta cuándo? 1 hora, 2 horas, 10 días, 4 meses. ¿Cuánto tiempo es eso? Solo hasta cuándo. Bueno, entonces dice aquí, cuando ustedes le pidan a Dios algo, permanezcan allí mismo hasta. Amén. Amén. Me siento bien, permanezcan hasta. Y ese es el error de nosotros. Le pedimos algo a Dios, clamamos, chillamos, bramamos y nos paramos en Buda a hacer lo contrario. No esperamos, vamos y suponemos cosas. Algo que yo aprendí, que lo dijeron desde este púlpito, es que uno con Dios no debe ni suponer cosas, ni imaginarse cosas. No, nosotros los cristianos no nos movemos por eso, nos movemos por fe en su palabra, en sus promesas, no por suponer cosas. Es que uno puede pensar, es que yo creo que Dios me dijo, y esa es una imaginación suya. No, eso tiene que cuadrar con la Biblia. Lo que usted vaya a hacer no puede ir en contra de la palabra de Dios. Un ejemplo, si usted tiene una necesidad tal y le pide a Dios por eso, Señor, tú eres el proveedor, tú eres el que va a quitar esto y lo otro, y usted se arrodilla y clama y espera 1 hora, 2 horas y no sucedió nada, usted va y busca pues al gota a gota. Grave error. Entonces dice, no, pero es que mira que el gota a gota antes vino a mi casa y me ofreció que quería un crédito. ¿Eso es de Dios? No, porque va en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que usted sea prisionero de nadie. La Biblia dice que el que pide prestado se hace siervo del que le preste. Usted debe ser siervo de Jesucristo, prisionero de Cristo, no del gota a gota. Amén. Y lo vemos con la salud. Hay gente que clama por salud y de una, hay que me dijeron que en tal parte hay un whisky médico buenísimo y corren para allá y ahí están pisoteando la misma palabra de Dios. Amén. Entonces, ya lo dejo ya con esto. ¿Qué hizo Isaías para que hubiera algo en él? Los efectos de la visión sobre el profeta, hermanos, causó que él confesara que era un pecador, un profeta ungido. Y él dijo, soy hombre inmundo de labios, estoy errado, he hecho mal, yo mismo soy inmundo. Él era un pecador. Él confesó su pecado. Amén. Amén. Hermano, el que no confiesa su pecado, dice la Biblia que no alcanza misericordia y no prospera si oculta su pecado. Mira, Isaías siendo un profeta ungido por Dios, y él no había tenido un encuentro personal con Dios. Él ministraba y todo, pero mire, en sí él no había reconocido que era un pecador. Y eso es lo que pasa con muchos hoy día. Dice aquí, confesión primero, luego limpieza, para porque Dios te limpie y me limpie,
o a la persona que sea, primero tiene que confesar sus pecados, sus maldades, sus rebeliones, sus iniquidades. Quizás uno o el nuevo creyente no caiga en cuenta de que todo lo malo que ha hecho, porque quizás no ha empezado a leer la Biblia, porque la Biblia es un espejo, ella le muestra a uno que en donde está mal. Pero Dios, al mirar la intención del corazón y al probar la fe de la persona, a medida de que la persona va caminando en este camino, Él le va mostrando y usted empieza a reconocer la falla y empieza a confesar, y entonces Dios empieza a quitar un montón de cosas, empieza una limpieza de la palabra. Amén. Entonces aquí dice, confesión primero, luego limpieza por medio del fuego. ¿El fuego de dónde viene? El Espíritu Santo. Gloria a Dios. Observen, confesión primero, limpieza en lo segundo, comisión lo tercero. Amén. Allí lo tienen. Primero, confesando, estoy errado. Segundo, limpieza, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Confesión, limpieza, comisionamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cuál es el orden? Entendimos esa visión de Isaías, maravilloso, lo de los serafines. Miren que el mismo profeta lo dijo, para usted entender la Biblia, son tipologías y sombras, tipos y sombras. Y estos serafines muchas veces leímos esa escritura y no entendíamos ese punto, y no estaba hablando a nosotros, le estaba hablando al profeta. Amén. Entonces miren, ya después de que usted limpia el santificado, no es que usted va a quedar quieto ahí y que bueno, yo ya soy salvo y los demás que jodan. Yo estoy aquí, yo me quedo quietico, no le hago mal a nadie. Yo me quedo quietico que pronto pierdo mi salvación. No, usted tiene que entrar en acción. Amén. El mismo profeta dijo, Señor, heme aquí, yo iré. Pero hermano, yo soy consciente, eso no puede ser manufacturado. Tiene que haber sucedido algo en sus vidas para que después que venga ese valor. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El Espíritu Santo, cuando ya está allí adentro en su vida, Él le da ese valor. ¿Ese valor para qué? Para hacer por la palabra, sin importar las consecuencias. Si lo deja la familia, si lo deja la mujer, los hijos, si lo echan del trabajo. Y aquí voy a tocar un punto por último. Es el Espíritu Santo, no soy yo. Hay un punto. Yo he visto a alguien que dice ser creyente y ella usa falda, pero cuando llega al trabajo se pone el uniforme y es pantalón, y usted la ve, ella es una evangélica. Pues bueno, ahí no hay nada, solo es una manufactura, porque si no es capaz de pararse por la verdad en el trabajo, no tiene nada, porque no hay valor, no hay nada ahí adentro. ¿Por qué? Yo me arrodillaría y le pediría a Dios, Señor, yo voy a cumplir tu palabra, pero yo necesito el trabajo, pero igual yo lo voy a obedecer primero a usted. Yo voy allá, vea, jefe, qué pena con usted, yo soy así, así, yo, la Biblia dice así, pero el uniforme aquí usa pantalón, yo no puedo usarlo. Usted me haría la oportunidad de no usarlo, si no venir como yo vengo vestida. Puede que el patrón diga, no, así no me sirve, chao. Ahí usted va a ser probado por la palabra, ¿cierto que sí? Pero si no, entonces usted está poniendo su confianza es en el trabajo, y si le hace falta el trabajo, entonces se le desbarata todo, lo que le pasó a Isaías. Se lo pongo más feo todavía. Usted y yo, quizá la persona sea el dueño del negocio y no cumpla con esa parte tampoco, y puede decidirlo. Es que yo soy el dueño o la dueña y yo puedo vestirme sin el uniforme, yo voy a obedecer al Señor, y se la puso fácil, es el dueño de la empresa, ¿cierto? Y así tampoco lo cumple. ¿Por qué será? Yo sé que muchas veces no es irreverencia o falta de respeto, sino que falta de revelación. Falta de revelación. Pero por eso Dios puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, ¿cierto? Y puso dones. Y entre esos dones, si usted lo lee, dice, y el que exhorta, haga su trabajo, exhorte. Ese es mi trabajo, hermanos. Y yo los confronto a ustedes. Si ustedes me ven a mí haciendo pecado, tienen que confrontarme también. Tienen que corregirme, tienen que decir, hermano, usted está haciendo mal, usted está mal, usted está haciendo esto mal. Porque personalmente mi trabajo es ese. Y yo no voy a escatimar en ninguna de esas cosas, sea el que sea, no lo voy a escatimar, amén, porque yo no quiero entrar en este problema que entró este hombre. Dios lo puso en un lugar, él era el rey, y el tipo, Dios lo bendijo tanto hasta que dijo, no, yo puedo hacer más, y se fue.
como si fuera ministro. Amén. Entonces ocupemos nuestros lugares y si no lo sabemos, clamemos al Señor, metamos en ayuno, en oración, pero que usted sepa qué lugar ocupa en el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque si usted sabe de dónde viene, sabe para dónde va. Porque el que no sabe de dónde viene y para dónde va, cualquier tú le sirve. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios, creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Gracias, Señor, por tu palabra, por la exhortación de tu palabra hacia nosotros. Sabemos, Señor, que los ministerios son para la perfección de los santos, para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo. Padre, gracias por esos ministerios, gracias por esos dones. Pedimos, Señor, que tú obres con poder en medio de esta congregación para que mis hermanos reciban, Señor, ese encuentro personal contigo y en el cual tú les abras los ojos del entendimiento y ponga esos carbones ardientes sobre sus labios, Señor, que ellos reconozcan que han errado y que tú los bendigas grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.